Vamos a hablar sobre un tema que es crucial en nuestro liderazgo. La clase se llama Resolviendo conflictos. Resolviendo conflictos. Siempre que usted trate con personas, ¿qué cree? Te vas a encontrar y te vas a enfrentar con conflictos. Jesús sabía esto y es uno de los desafíos de la iglesia. Jesús dijo que sean uno, como el Padre y yo somos uno, y dijo, ¿verdad?, que cuando nosotros nos amemos y seamos uno, dice, entonces el mundo va a creer. Y ese es el reto de la iglesia. Trabajar en equipo. La iglesia siempre va a trabajar en equipo, siempre. En la iglesia no hay llaneros solitarios, en la iglesia no hay superhéroes, en la iglesia no hay absolutos. En la iglesia, la iglesia es una administración, la iglesia es un esquema de trabajo, la iglesia es un organigrama que tenemos que saber que existe y nosotros saber ubicarnos en qué parte de ese organigrama estamos. La Biblia, el apóstol Pablo pone el ejemplo de la iglesia como el cuerpo, ¿sí? Como un cuerpo en 1 Corintios, y dice que aunque somos muchos miembros, el cuerpo es uno solo, pero no por eso la mano puede decir, ¿verdad?, que es más importante que cualquier otro órgano o cualquier otro miembro del cuerpo, sino que todos juegan un papel importante. Pero ahora, nadie se puede escapar de tener un conflicto con otras personas. Esto es fundamental. Siempre que estemos en la iglesia, usted tiene que enterarse de esto. Siempre va a enfrentarse a conflictos. Ojo con esto. Si usted es de los que se vive desilusionándose, ¿verdad? Porque, pues le tengo buenas noticias. Esto es la iglesia. ¿Por qué? Porque en la iglesia estamos conformados ¿de qué? De personas. Somos personas, somos seres humanos. Dicen por allá que cada cabeza es un mundo, ¿verdad? Es un mundo de ideas. Hay gente que por eso en la iglesia, queriendo hacer algo bueno, no es lo mejor. Hay gente que en la iglesia dice, ¿verdad?, pastor, pastora, yo lo hago solo. A mí déjeme sola porque esas hermanas son más pleitistas. A mí déjeme solo, yo pinto toda esa pared porque esos varones son más tercos. Mejor yo lo hago, ¿no? ¿Es una buena intención? Sí. ¿Pueda que se realice? También. ¿Pero es el modelo de Jesús? No. En los módulos anteriores se nos ha estado insistiendo que dos son mejor que uno, se nos ha estado insistiendo sobre el trabajo en equipo, se nos ha estado insistiendo en cómo cuidarnos las espaldas, el tema de la cobertura, el tema, todo esto que se ha hablado, ¿verdad? Hoy tenemos que cristalizarlo y tenemos que centrarlo en esto. Nadie se escapa de tener un conflicto con otra persona o con otras personas. Usted va a estar al frente de un grupo Conexión y se espera que su grupo esté compuesto de personas, no de ángeles, ¿sí? Tu grupo no va a estar compuesto de ángeles, no va a estar compuesto de arcángeles, serafines y querubines. No, va a estar compuesto de personas que tienen ideas propias, pensamientos propios, ideales, formas de vivir, formas de entender la vida, formas de hacer las cosas, pero para eso Dios te está capacitando, para que tú aprendas cuando llegue el conflicto cómo resolverlos. Entonces todos vamos a ser parte de un conflicto en algún momento o nos va a tocar intervenir para darle solución a ese conflicto, ¿verdad? No saber cómo resolverlos puede ser muy peligroso. No saber resolver conflictos es sumamente peligroso en cualquier ámbito, en los negocios, en el trabajo, en la casa, en la familia.
en algún grupo de deporte, si no sabemos manejar los conflictos, se nos desmorona todo, se acaba todo. Por eso de repente cuando nos señalan, ¿verdad? Ahora sí que lo que decimos, ¿verdad? Es, pues los años nos respaldan. Si hoy estamos de pie, no es porque siempre hemos caminado sobre un mar de rosas. Escuché esto una vez, decía el que enseñaba, dice, no creas que vas a estar en un mar de rosas. Me dice, y decía él, tú vas a ser la rosa en medio del mar. Depende cómo quieras ver la vida, depende de cómo quieras vivir la vida. También alguien dijo que Dios ha trazado el camino a seguir, pero depende de ti cómo vas a transitar el camino que Dios te ha trazado. Es decir, Él ya tiene su propósito, Él ya sabe la ruta en que tú vas a caminar, pero de ti y de mí depende cómo vamos a estar caminando. Siempre va a haber gente con nosotros. Tú te estás preparando para ser líder de grupo. No puedes seguir pensando y no puedes seguir teniendo la mentalidad de que solamente tú haces bien las cosas. El ministerio rompe este estereotipo. ¿Por qué? Porque el ministerio es un llamado a trabajar con gente. El liderazgo dentro de la iglesia es para trabajar con la gente. Que estés al frente de algún equipo de trabajo de la iglesia, tienes que lidiar con gente. Aún así te digan, ¿sabe qué? Organízate, búscate 4 varones, 4 mujeres, y porque hay que hacer esta diligencia, no sé, hay que limpiar esta parte del templo, del terreno. Ustedes lo vieron ahora. ¿Por qué los mandamos a hacer este trabajo por equipo? Para que se pongan de acuerdo. Pero siempre sale el que yo no puedo, yo no quiero, es que estoy cansado, es que a mí no me queda lejos, me queda aquí, me queda allá, tengo que agarrar 2 camiones. Ay, sí, como ustedes tienen esto, como ustedes van en carro, como tú vas en moto, como tú vas en bicicleta, y siempre. Y eso nos genera ¿qué? Conflicto. Eso nos genera conflicto. Muy bien. Vamos a conocer, número 1, ahí va. Vamos a definir qué es esta palabrita, conflicto. ¿Qué es conflicto? Allá está. Una de las tantas definiciones que puede usted encontrar dice que conflicto leemos. ¿Cuántas personas se necesitan para pelear? Y los más buenos solitos pelean con ellos mismos, ¿verdad? Mire cómo dice esa definición, que conflicto, y desde aquí, desde la primera palabra ya se pone grueso el asunto. La primera palabra, ¿qué es? Oposición. O sea, ya no te van a dejar hacer las cosas. Vamos a freír unos chicharrones para vender, y el que te está escuchando hace así. Ya hay conflicto. Está poniendo ya. Vamos a dar de a 5 pesos. No, ya. Es conflictivo, es oposición franca. Cuando hablamos de esto, ¿qué entendemos? O sea, va directo al grano, ¿verdad? No me parece lo que estás pensando. Pastor, no me parece el plan de trabajo que está presentando. Creo que no es por ahí. Es una posición franca. La palabra hostil, ¿qué significa? ¿En dónde se utiliza eso? ¿Qué significa la palabra hostil? Pleito. Es así fuerte. Es una... Cuando dice, ¿verdad? Mayday, estamos en tierra hostil. Es decir que ya se pusieron fuertes los balazos. Ya se puso feo el asunto.
Están, Mayday, los chemos de la 231 están roqueando. Hicieron así los chemos de la 231. Mire, oposición franca, hostil, que se da como resultado de dos diferentes puntos de vista. Grupos conexión, vas a trabajar con gente. Y una de las primeras cosas con los que uno lidia es con el horario. ¿A qué horas es el grupo conexión? Pero es que a mí no me queda. Es que yo salgo, voy llegando a la casa y tengo una de dos: o me voy a mi casa o me voy al grupo. Ya estamos en problemas. Entonces lo primero es, ya definimos lo que es conflicto. ¿Qué es el conflicto? Leemos. Con cosas tan sencillas, pero reales. ¿De qué color pintamos el templo? ¿De qué color van a pintar el templo, pastora? ¿De qué color va a ser adentro? Excelente, ahí está, listo. A veces sucede, ¿va? ¿Qué traemos? ¿Rosas o gladiolas? ¿Qué ponemos? Luces blancas, luces amarillas. Siempre vamos a tener conflicto. Siempre, siempre, siempre. Y cuando hablamos de algo franco y hostil, es que la gente, ¿verdad? Lo hace de manera abierta, pero para eso estamos siendo capacitados. Cuando estamos aquí adelante predicando un domingo, un miércoles, el día que te toque predicar, los pastores lo sabemos, o el que está ministrando la alabanza, levanta las manos y nunca falta el que hace así. A ver, haz que me levante las manos. ¿Ah? A ver, póngase de pie y se queda arranchado allá en su silla. Y hay conflicto, es complicado este asunto. Entonces, es importante. Número 2, causas que generan los conflictos. Vamos a leer Santiago 4:1. Santiago 4:1. Causas que generan conflictos. Santiago 4:1. Vamos a leer esta porción de la escritura, si la tenemos. Santiago 4:1. Busque su Biblia y leemos 1, 2, 3. Dice la Biblia, ¿verdad? ¿De dónde surgen las peleas? ¿De dónde surgen los pleitos? Y la segunda pregunta es una pregunta retórica, que lo que está haciendo es respondiendo. ¿Sí? La primera sí es una pregunta de cuestionamiento, la segunda es la respuesta en forma de interrogante. Y dice, ¿acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿De dónde surgen entonces las peleas? De los malos deseos. Entonces, ¿qué causas generan los conflictos? Escriba, número 1, la carne. La carne. Cuando hablamos de carne, cuando la Biblia habla de carne, ¿a qué se refiere? Cuando habla, ¿verdad? Que los deseos de la carne y que debemos morir a la carne y que la carne está viciada, ¿verdad? Del pecado. ¿A qué se refiere? ¿De qué está hablando? ¿Está hablando de este cuerpo? ¿De este cuerpecito? ¿De esto? Está hablando del alma, de las pasiones, del interior. Cuando dice haced pues morir la carne, no está diciendo, ¿verdad?, de que nos flagelemos y nos demos, ¿verdad?, ahí y estemos, ¿verdad? Porque tú puedes castigar este cuerpo. Tú lo haces con tus hijos, les das su limpia y ¿qué te hacen? Dale más duro, dice, ¿ah? Y cuando crecen más, dicen, dale, total, no me duele.
Pero la carne, en el lenguaje bíblico, se refiere a los impulsos pecaminosos que hay en nosotros. Entonces, la primera causa de que hay conflictos, según Santiago 4:1, es nuestra carne. Dice que nuestra carne puede ser la causante de la mayor parte de nuestros conflictos, y al buscarles una solución debemos examinar si nuestra carne ha sido, ¿verdad?, puesta bajo el dominio de Cristo. Por eso se habló en una clase del señorío de Cristo. ¿Por qué? Porque cuando tú no sujetas tu carne al señorío de Cristo, no vas a poder no vas a poder ejercer un liderazgo correcto, no vas a poder ejercer un liderazgo exitoso. ¿Por qué? Porque la carne te va a dar esos impulsos. Vas a responder de la misma manera, ¿verdad? Es que a mí al son que me toquen, bailo, ¿ah? Y bien bíblicos, el que busca, vaya, ¿verdad? El que me toca, va. La carne, para poder resolver conflictos o causas que generan los conflictos, lo primero que es nuestra carne. Si tú no estás sujeto al señorío de Cristo, por eso hay conflictos. Y ahorita vamos a ver por qué. Segunda causa, nuestro ego. Cuando decimos ego, ¿a qué nos referimos? Mana Silvia, cuando hablamos de ego, ¿a qué nos referimos? El ego, cuando decimos el ego que siento yo, el mundo no me lo dio. No, ese es el gozo. Muy bien. ¿Alguien tiene conflicto con esa palabra, el ego? Todos sabemos qué es el ego. El ego, ¿verdad?, es ¿quién es el más importante entre usted y en el que está al lado? Yo. Decía el padre del psicoanálisis, ¿cómo se llama? Sigmund Freud, que el problema no es el yo. Él le llamó el super yo, que se refiere al ego, ¿sí? Cuando tú no solamente no has rendido tu carne al señorío de Cristo, sino que el ego te domina, jamás vas a poder resolver un conflicto. ¿Por qué? Porque si tú quieres cuando quieras resolver un conflicto, ¿quién es el que va a ganar? ¿Quién es el que tiene la razón? Te perdono, pero conste que tuviste la culpa. ¿Alguno hace así? Eso es, el ego nos impide y es un generador fuerte de conflictos. Dice que el ego, ¿verdad?, trae y alimenta nuestro orgullo. Y el orgullo no nos permite, ¿verdad?, reconocer nuestros errores, sino que nos lleva a la autojustificación, lo cual dificulta la solución del conflicto. No justificación, sino a la autojustificación, ¿sí? Es decir, siempre voy a encontrar una razón, un motivo por el cual hago tal cosa. ¿Por qué mataste a tu vecino? Es que. ¿Por qué hiciste aquello? Es que ya me traía así. ¿Por qué? Es que el ego es un generador fuerte de conflictos. Vamos a ver qué dice Proverbios 13:10. Proverbios 13:10, leemos. ¿El orgullo hacia dónde nos lleva? No lo digo yo, no lo dice el pastor, lo dice Dios.
algo que nos lleva a los conflictos es que el orgullo. Hoy saque ese orgullo de su corazón fuera, ¿verdad? Cuando nuestro orgullo nos domina, nos va a generar, allá está, claro, el orgullo lleva a conflictos, siempre. ¿Por qué? Porque no me va a gustar que me dirijan, no me va a gustar seguir instrucciones, no me va a gustar que me digan qué hacer o qué no hacer. Hoy ustedes están en este proceso de formación y transformación, ¿sí? Aprendan a dominar su ego, el orgullo, y poner la carne bajo el señorío de Cristo. La carne se pone bajo el señorío de Cristo. El ego y el orgullo es algo que tú tienes que aprender a dominar. Es algo que Dios te da la capacidad para hacerlo, pero no es solamente orando y ayunando, sino ejerciendo dominio propio. Y recuerdan también, y como decía Sammy, si ya se te olvidó, allá está la lección. Pregunta, que se te pase el link, dile, quiero volver a escuchar la clase de dominio propio. ¿Por qué? Porque esto, si tú no lo aprendes, te va a llevar a conflictuar siempre. Número 3, aspectos importantes a considerar en un conflicto. Entonces, ¿qué causas generan los conflictos? Número 1, la carne, y número 2, el ego. ¿Hay algún orgulloso aquí? Gracias a Dios soy bien humilde. Que todo México se entere. Número 3, aspectos importantes a considerar en un conflicto. Ahí va. Inciso A. Voy a explicarlo y luego tratamos de ponerle, póngale usted algo. Mire, dice, a raíz de un conflicto, no podemos concluir que una persona es, sino lo correcto es decir que la persona hizo. En otras palabras, si alguien cometió un error, no podemos definirlo o etiquetarlo como mala persona, sino como alguien que actuó de forma equivocada. ¿Se captó el concepto? Aspectos importantes a considerar al momento de resolver conflictos. Cuando yo voy a sentarme a resolver un conflicto, yo tengo que ir con la cabeza fría y tengo que ir con el punto, así como, ¿conocen la niveleta que usan los albañiles para pegarlo? Y luego traen allá barato ¿dónde debe de estar la burbujita? ¿Dónde? ¿Dónde trae usted la burbujita? No esa burbujita. Sí, porque cuando el ego nos domina, ¿de qué lado cree que va a estar la burbujita? Por supuesto, de mi lado. Y yo voy a ir a resolver un conflicto con Lili, pero cuando yo no considero este aspecto que es importante, desde el momento en que yo voy a sentarme con Lili a resolver un conflicto, entonces yo ya voy predispuesto y digo, Lili es mala. Y si yo ya voy con esa predisposición, ¿creen ustedes que hay una oportunidad de poder llegar a un arreglo y a un acuerdo con ella? Por supuesto que no. ¿Por qué? Porque para mí ella es mala. O a lo mejor para ella yo soy el malo. Por eso ustedes como líderes, mire, la gente lo puede tener, lo puede vivir. Las ovejas es normal. Usted y yo estamos en esta preparación de academia y tienes que aprender a ser mesurado y a tener ese dominio propio para que al momento de ver a alguien, no importa,
Dice aquí que no podemos etiquetar a alguien como mala persona, sino como alguien que actuó de manera equivocada. En clases de liderazgo se nos enseña que no podemos señalar a las personas, sino que debemos aprender a señalar los actos que hace esa persona. Es decir, Isaí es malo porque no le invitó talento a su mamá. Ese día hubo talento, la hermana Mar se fue y le dijo: hijo, ¿me compras una empanada? No, mamá, no quiero. Ya tengo a quien invitarle. Estoy poniendo a ver así, para que haya pleito. Ok, pero Sophie vio esa acción. Y entonces Sophie dice: Isaí es un mal hijo. ¿Estuvo correcta la acción que Isaí tomó? No. Pero por eso Isaí es un mal hijo. Hoy te salvaste. Tienes el público a tu favor. El líder, ¿cómo debe juzgar? La acción que él hizo fue incorrecta. Pero si yo señalo a Isaí y digo: pueblo, Isaí es un mal muchacho porque no le quiso invitar talento a su mamá. Yo lo vi con mis propios ojos. ¿Qué creen que va a pasar? El día en que yo ponga a Yamili a trabajar con Isaí y que les digan: pónganse de acuerdo porque van a ir a visitar a un grupo de jóvenes y les van a hablar sobre la honra hacia los padres. ¿Con qué corazón vas a ir tú a trabajar con Isaí y hablar de eso? Por supuesto, ya vas predispuesta a ver qué va a decir ese muchacho. Y cuando Isaí esté, ¿verdad?, en lo más exquisito de su conferencia: y jóvenes, mire que tenemos que aprender a honrar a nuestros padres y tenemos que cuidarlos, Yamili va a decir: si ni una empanada le invita a su mamá. Y mira lo que bonito habla. Usted es un agente para resolver conflictos, no para empeorarlos. Entonces, eso es lo primero que tenemos que considerar. Tenemos que aprender a juzgar y a señalar las acciones, no las personas. La Biblia dice que no hay justo ni aun uno. ¿Hay alguien que no se haya equivocado nunca? Decía el profesor Girafales: yo, ¿verdad? ¿Cuándo? El día en que pensé que me había equivocado. No, todos nos equivocamos. Pero no por eso voy a señalar a Javi que es un mal creyente. Yo me equivoco, tú te equivocas. Tus acciones pueden ser equivocadas y las vamos a señalar. Es decir: Javi, mira, siéntate, vamos a sentarnos. Tenemos que resolver esto. El otro día yo escuché que le contestaste mal a nuestra hermana Yamil. Tenemos que corregir esto, ¿no? Y vamos y tratamos de resolver ese conflicto. Pero si yo no entiendo esto, entonces lo etiqueto a él de ser un mal esposo. Y si yo lo etiqueto de ser un mal esposo, olvídate, yo jamás voy a poder volver a sentir esa libertad de poder servir con él en ese tema, ¿sí? Entonces, somos agentes que vamos a resolver conflictos.
noche, te hablan a mediodía, te hablan por la mañana, hay un conflicto. Siempre, líder, vas a llegar con estos dos recipientes. Para apagar un fuego, ¿qué se utiliza? Pero ¿qué cree que pasa? Cuando nosotros no entendemos esto, usamos ¿cuál? ¿Y cómo? A ver, líder, cuéntame cómo te fue. ¿Fuiste a aconsejar? Nada, pastor, nada que hacer. Listo. Se pararon, listo, adiós. No, el hijo le dio su golpiza a su papá. Yo mejor me quité, no va a ser que me pega a mí. Pero llevabas dos recipientes: agua o gasolina. Cuando tú vayas a resolver algo, tienes que tener en cuenta esto. ¿Qué más? Tienes que saber como líder que las personas, número 2 o inciso B, que las personas tendemos en un conflicto a exagerar. ¿Sí o no? Tendemos a exagerar. A ver, ya te se me olvidó tu nombre, compadre. George. Si eres Jorge. A ver tu identificación. No es. A ver, Jorge, ¿qué pasó? Cuéntame. ¿Por qué te peleaste con Javi? ¿O qué te hizo Javi? Normalmente las personas entonces ahora decimos: de aquí soy. No, que hizo esto, me jaló el pelo y me golpeó, me hizo así, Y luego a veces no es así. La gente tiende a exagerar su versión. No es para decirle eres un mentiroso, pero tenemos que aprender a escuchar. Tenemos que aprender a entender, ser muy sabios, muy prudentes. Son de mi grupo Conexión. De repente veo que pasaron 2 semanas, ni Javi ni Jorge vienen. Se pelearon. ¿Sí? Entonces yo los tengo que agarrar por separado. Ve, Jorge, cuéntame. Y cuando Jorge me cuenta, yo no voy a decir: hermano, qué exagerado eres. ¿Sí? No, ok, Jorge, perfecto, déjame platicar con Javier. Voy con Javi. Oye, Javi, ¿qué pasó? Y entonces voy armando el rompecabezas. Tengo que pedirle a Dios, tengo que pedir la sabiduría del Señor para poder encontrar un punto de enlace, no un punto de quiebre. ¿Por qué? Porque si yo no soy un buen líder y no aprendo a resolver conflicto, mi grupo Conexión va a tronar. ¿Por qué? Les aseguro algo: ni Javi ni Jorge van a regresar a mi grupo. ¿Y quién ganó? El diablo. Es el único que ganó. Tú tienes la capacidad y la posibilidad de resolver. Entonces la gente tiende a exagerar, ¿verdad? Inventar cosas con el fin de perjudicar a la otra persona. Inciso C dice: la persona atacada tiende a defenderse, desacreditando las declaraciones que le afectan. Por supuesto, cuando empezamos, miren, lo más sano, si Lili y Raquel están peleadas, lo más sano en primera instancia no es: a ver, Lili y Raquel, ven para acá, siéntense ahí. ¿Qué pasó? Díganse lo que se tienen que decir. No, se van a agarrar, se van a desbaratar el chongo. Eso no es un buen liderazgo. ¿Por qué? Porque Lili va a tirar contra Raquel y Raquel va a tirar contra Lili y va a ser un cuento de nunca acabar. Entonces, son aspectos importantes a considerar, ¿verdad? Esto pudiera ser como que antes de atacar el problema. Dijimos, ¿verdad? Que no podemos ir con prejuicio. Su acción estuvo incorrecta, sí, pero no voy a etiquetar a la persona de mala. El ejemplo que ponía: tal vez Isaí
faltó ese día, no le invitó talento a su mamá, pero es una acción. No significa que una empanada hable mal de Isaí en su vida. Se tiene que corregir el asunto. Entonces, gente de academia, tenemos que aprender a hablar. Tenemos que aprender a hablar. Haz señalamientos, habla, acusa acciones, no personas. Es que lo que hizo, porque si tú te enfocas a lo que hizo, ¿qué va a pasar? Vas a tener algo positivo, tú te vas a poder acercar con la persona. Pero si tú juzgas a la persona, aunque haya hecho 9 cosas bien, ¿qué decimos? Siempre encontramos el frijol en el arroz. Esto nos va a ayudar. Esto es como que el antes de poder resolver conflictos. Número 4, consecuencias de los conflictos. Ahí va, ya casi acabamos. Consecuencias de los conflictos. Inciso A. Consecuencias de los conflictos. Estaba batallando entre poner resultados y consecuencias, pero quise ser más enfático y que se entienda, ¿verdad? Que cuando hablamos de consecuencias normalmente pensamos en cosas negativas, ¿sí o no? Y cuando hablamos de resultados pensamos en cosas positivas. Entonces, un conflicto jamás te va a traer algo positivo, nunca, es mentira. Consecuencias de los conflictos. Inciso A. Los conflictos originan divisiones. Si los conflictos no se resuelven de manera inmediata, ¿verdad? Lo que va a hacer es que el grupo se va a dividir. Vamos a ver qué dice Mateo 12:25. Raquel y Lili son de mi grupo Conexión. Y somos 10 en el grupo. Yo sé que hay gente que ama a Lili y le cae bien, pero también como líder sé que hay gente que aprecia a Raquel. Yo tengo que aprender a resolver y tengo que atacar el problema lo más rápido. ¿Por qué? Porque si yo no resuelvo el problema, el grupo se divide. Cuando estamos en la clase todos muy sentaditos, escuchando, escribiendo, pero cuando termina la clase y vamos a la convivencia, Lili se va a sentar de un lado, Raquel de otro lado. ¿Y qué cree que va a pasar con los demás? Los que le van a Lili, el equipo azul se va con el equipo azul y el equipo fuchsia se van con el equipo fuchsia. Y eso es lo que pasa. Y en la iglesia sucede lo mismo. De repente, hicieron su grupito. Este domingo yo hablaba de malaria espiritual, ¿verdad? Se contagia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuáles son la primera consecuencia de los conflictos? ¿Causan qué? Divisiones. Mateo 12:25 leemos. Cuando hay conflictos, dice que está condenado ¿a qué? Al fracaso y a la desintegración. Si un grupo Conexión pelea, está condenado ¿a qué? Fracaso y a desintegrarse. Tenemos que atacar, pero no a las personas, sino al conflicto, sino a los problemas. Inciso B. Otra consecuencia, los conflictos desgastan la energía y consumen tiempo. Los conflictos desgastan energía y consumen tiempo. ¿Alguna vez te has peleado así, pero reciamente, que te has aguantado una semana, 15 días? Parece que corriste un maratón, ¿no? ¿Qué tienes? Nada. Oye, me parece que veniste corriendo de León a Vicario. Conflictos.
¿Quiere usted ver bien a su pastor? No se... Sálvele la vida. De verdad que los conflictos roban energía. Y esto en todos los niveles. Laboral, familiar, eclesiástico, en todas las áreas. Si tú vives un conflicto y no lo resuelves, te va a robar energías, te va a absorber fuerzas. Cuando terminas el día, no quieres nada, no quieres saber de nadie. Eso es lo segundo, ¿verdad? Romanos 12:18. Romanos 12:18. Leemos. Por eso está el consejo bíblico. Si sientes que te está chupando la energía del conflicto, ¿qué debemos de hacer? Para vivir en paz tenemos que hacer ¿cuánto? Todo lo posible. Si tú no haces todo lo posible, no va a llegar. No vas a poder. Por eso a un conflicto hay que ponerle todo el interés, todo el ánimo, todas las ganas, porque si no se nos escapa de las manos. Número 5. Hablamos de 2 consecuencias, ¿verdad? Se divide el asunto y nos absorbe energía y consumimos tiempo. ¿Sabe cuánto tiempo perdemos, hermanos, en conflictos? El tiempo que novios, el tiempo que se la pasan peleando, váyanse a la playa. Que sí, que no, que verde, que azul. Váyanse a la playa. Hermanos, en la iglesia, ¿cuánto tiempo perdemos por conflictos? Las almas necesitan de Dios. Número 5. Métodos equivocados al solucionar los conflictos. Métodos equivocados al solucionar los conflictos. Escriba, inciso A, evitar el conflicto totalmente. Y ahorita explico. Evitar el conflicto totalmente. Inciso B, evitar el conflicto rodeando el problema principal. Evitar el conflicto rodeando el problema principal. Inciso C, evitar el motivo principal y dar otros motivos. Son 3 cosas. Evitar el conflicto. Hay quienes dicen, ¿verdad? Yo estoy peleado con Iván y como el asunto está fuerte, ¿qué decimos? ¿Sabes qué? Mejor ya, dejamos por la paz. Aparentemente le doy solución a un problema. No, yo ya no quiero saber nada. ¿Sabes qué? Ya, listo, se acabó. Eso no soluciona el conflicto. Simplemente lo mete al congelador. Pero en algún momento se te va a ir la luz. Y cuando eso se descongele, hasta podrido va a estar. No dejemos o no hagamos esto, no evitemos el conflicto. Yo sé que es duro, es difícil, de verdad, sentarnos a escuchar a la gente, sentarme a escuchar a Javi y a Jorge, sus peleas, sus discusiones. Siempre tienen problemas esos hermanos, siempre. Jorge se queja de Javi, siempre, cuando no está Javi, siempre. Y el día que no llega Jorge, Javi siempre se queja. No es cierto, ya se están viendo así, ¿eh? Pero a lo que voy, como líderes debemos de tener esto en claro. Hemos sido llamados para resolver conflictos. Mire qué bonita es nuestra tarea.
Vamos al pecador, le hablamos de Cristo, los convencemos, les decimos es por aquí, los llevamos al encuentro, los metemos a nuestro grupo y cuando creemos que ya todo está listo, nada, tenemos que estar trabajando con ellos. Entonces, a veces evitamos el conflicto. Lo segundo que dije, dice evitar el conflicto rodeándolo, ¿verdad? Rodeando el problema principal. Hablamos de otras cosas y no atacamos el asunto que nos está molestando. Y lo tercero, ¿verdad? Es dar motivos que no son lo correcto. Número 6 y último, lo que la palabra enseña al momento de resolver conflictos. Lo que la palabra enseña al momento de resolver conflictos. ¿Tenemos la nota? No. Escuche, mire cómo dice aquí. Hay una nota bien importante. Dice, debemos ser claros y tener una buena disposición para solucionar un conflicto. Debemos ser claros y buena disposición para solucionar un conflicto. Debemos ser ¿qué? Claros y tener buena disposición. Si tú no tienes buena disposición, nunca se van a solucionar. No debemos enfocarnos en el problema. No debemos enfocarnos en a ver quién es el culpable, sino que debemos enfocarnos en ¿qué? Buscarle una solución. Ya peleamos lo suficiente, ya ni tú ni yo, ¿verdad? Vamos a buscar una solución. Ahí va. Pero ¿qué enseña la palabra respecto a resolver conflictos? Escriba, inciso A, considerar a las personas. Gálatas 6:1-2. Considera a las personas. Gálatas 6:1-2 dice, amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver el camino recto. ¿Con qué? Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. ¿El 2? ¿Es ese? ¿El 2? Ayúdense a llevar. Dice que debemos, vea, está bonito lo que dice allá, con ternura y humildad. Aunque a veces da ganas de cocotearlos, ¿verdad, pastora? A ver, oren ahí, hínquense. Pero, ¿cómo debemos resolver los conflictos? La regla de oro. Si tú quieres que te traten bien, ¿cómo debemos tratar nosotros? Nos decían en las clases pasadas, el día en que usted tenga grupo, ¿sabes cómo van a ser tus ovejas? Así como tú fuiste. Igualitos. Así que todavía está a tiempo de componerse discípulo, para que cuando sea usted líder, entonces espere ovejas y discípulos como usted fue. Si usted es un discípulo, mire, que llega a la casa del grupo Conexión y se pone las pilas, ¿qué hay que hacer? ¿Qué llevamos? ¿Qué subimos? ¿Qué traemos? Barremos, sacamos sillas, las metemos. Pero si tú eres de los que llegan y como todavía no está listo las cosas, dices, me quedo aquí. Cuando termina el grupo te levantas y te vas. El día en que tú tengas grupo, ni reclames, ¿sí? Efesios 4:26-27 dice, airaos pero no pequéis. Escriba esa cita también, Efesios 4:26-27. Airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Muchas veces lo hemos explicado, enojarse no es malo. Lo que es malo es abrir la boca cuando estamos enojados. Hermanos, hermanas, cuando usted esté enojado, no abra su piquito. Es lo que dice Efesios, airaos pero no pequéis, no deis lugar al diablo.
Santiago dice que la lengua es un miembro bien pequeñito, pero capaz de encender grandes bosques. Un comentario que usted haga, uno, armas la tercera guerra mundial. Un comentario que como líder tú no sepas hacer, enemistas. Un comentario que como líder tú no lo hagas de manera sazonada, sabia y prudente, matas a las personas. Por eso dice la Biblia, ¿cómo debemos resolver conflictos, verdad? Sí enojan, sí, pero no demos lugar al diablo. Inciso B, asegúrate de tratar con la realidad y no con rumores. Lo primero es considera a la persona, ¿verdad? Es una persona, no es un animalito, no es líderes, no es tu esclavo, no es tu súbdito. Estamos enseñando honra, pero ellos no están a la fuercita, son personas y tenemos que aprender a tratarlos como tales. Lo segundo es, o inciso B, asegúrate de tratar con la realidad y no con rumores. Deuteronomio 19:15. Deuteronomio 19:15. Asegúrate de tratar con la realidad y no con rumores. ¿Sabe qué pasa? Normalmente no condenes por uno que te lo dijo. ¿Quién lo dice? ¿El pastor? ¿Quién lo dijo? Porque él sabe que nosotros somos volubles, las emociones nos ganan. Así te lo diga quien sea. Cerciórate al momento de resolver conflictos, porque si no la puedes regar. Como dicen, ¿verdad? Puedes regar el tepache. Pueden regar el tepache y se empeora el asunto. Inciso C, busca mediadores. Mateo 18, 15 al 17. Ya estamos cerrando. Mateo 18, 15 al 17. Busca mediadores. Busca mediadores. Vamos a ver qué dice Mateo 18, 15 al 17. Leemos: si un creyente 16, pero si no te hace caso, (17) si aún así la persona se niega a escuchar, sentémonos, ¿verdad? Vamos a hablar. Hay asuntos, líderes, hay asuntos que podemos tratar uno a uno.
muy delicados. Pero cuando el asunto sea en que me dijo es que aquello y que, entonces es cuando entra esta regla. Cuando un asunto es delicado no entra esta regla, A ver, vengan todos, vamos a juzgar a fulanito. Fíjense que hizo esto. Se trata de restaurar, no de aplastar, no de condenar. Pero cuando se trata entre 2 personas, 3 personas, entonces dice, ¿verdad? Que primero háblale a solas, si no te escucha llama a otros testigos, si aún así no se resuelve el asunto, ¿verdad? Pásalo a la iglesia. Ahí cuando dice pásalo a la iglesia, no es que en un culto, hermanos, Jazmín, tengo un anuncio desde aquí. La ven allá, ella. La ven, hermana Jazmín, levante su mano. Ella. Y ¡pras! Cuando la Biblia dice pásalo a la iglesia, no está pensando en la membresía, está pensando en el liderazgo. Ese es el espíritu. Busca a las autoridades de la iglesia para que tomen el caso. Inciso D y último. Siempre que haya arrepentimiento, perdona. 2 citas bíblicas, Lucas 17:3 y Proverbios 20:3. Y nos fuimos. Lucas 17:3. Siempre que haya arrepentimiento, ¿qué debemos hacer? Tú, si vas a resolver el conflicto, traten siempre de llegar a un perdón. Lucas 17:3, ¿cómo se lee? Pero si fue muy duro lo que te hizo, ¿qué haría Cintia? No, entre dientes lo digo. Yo sé que es muy difícil, pero no lo digo yo. ¿Quién lo está diciendo? El Señor. Perdona. Perdona. Proverbios 23 dice: evitar la pelea tenemos que aprender a perdonar. Con eso, que de lo más importante, ¿verdad? Es qué es lo que nos dice la Biblia. Número 1, considerar a la persona. Son personas. Número 2, asegúrate de tratar con la realidad, no con rumores. Número 3, busca mediadores. Y número 4, si hay arrepentimiento, perdona. Es decir, vamos a seguir trabajando. Vamos a seguir trabajando. ¿Sí? Sofía se equivocó, pero resolvimos el conflicto. La Biblia dice, verá, que al final volvemos a entablar el trabajo, la comunicación y volvemos a unir las manos para salir hacia adelante. Entonces, gente de academia, Dios nos ha llamado ¿para qué? Para resolver, no para empeorarlos. Ahora, cuando tú te enteres de algo y sepas de algo, acuérdate de esto. En una mano tienes que, y en la otra, ¿cuál va a usar? No sé, eso de repente yo a la distancia veo echo gasolina. A veces va a haber chance de que llegue el bombero, pero a veces nada más va a llegar el basurero a levantar, ya se perdió todo. Póngase de pie, por favor, gracias. Yo sí quiero orar en esta noche, en 2 minutos, que nuestro corazón pueda tener esa capacidad de poder resolver conflictos, ¿sí? De poder resolver conflictos. Hágalo siempre con ánimo. Aunque somos líderes y vamos a resolver un conflicto,
Nunca llegues con una mirada amenazadora. Siéntate, por favor. No, abre la puerta. Vamos a platicar. Oye, ¿sabes qué? Me pasaron este reporte. Dime, ¿es cierto o no es cierto? No, es que fíjate, no, tranquilo, tranquilo. Nada más dime, ¿es primero? ¿Es cierto o no es? Es lo que le decía, la gente comienza a defenderse. No, no, ¿es cierto o no es cierto? No, pues sí es cierto. Ok, mira, no pasa nada, por eso estamos aquí, porque queremos resolver esto. ¿Cómo fue? ¿Por qué pasó? Hay una oportunidad. Pero si tú llegas como un mal líder, tratando de culpar, de imponer, de juzgar y de condenar, listo. Y acuérdate lo que nos decían en clases anteriores también, que un día, eso es lo relevante de Grupos Conexión, un día vas a dar cuenta por tu grupo. Vas a dar cuenta por tu grupo. Así como yo voy a dar cuenta por la iglesia, tú vas a dar cuenta por tu grupo. Así que pídele a Dios en esta noche un corazón nuevo. Señor, gracias. Te pido, Espíritu Santo, que pongas en nosotros corazones nuevos, corazones renovados, corazones entendidos, corazones, Señor, que hayamos sujetado nuestra naturaleza pecaminosa a tu señorío. Que el egoísmo y el orgullo ya no dominen mi vida. Dame el entendimiento correcto. Ayúdame a entender, Señor, que un conflicto trae división.